Hola otra vez, en esta oportunidad vamos a ver cómo se calculan las potencias de números racionales. Empezamos con algunos ejemplos. Acá tenemos 0,5 elevado al cubo. Bueno, podríamos agarrar la calculadora y ver el resultado, pero lo que queremos hacer es ver cómo lo calculamos sin calculadora. En este caso lo que hacemos es pasar a fracción el número y después elevarlo al cubo. ¿Qué es elevar al cubo? Recordemos que eh, este numerito que está acá arriba es el exponente y el número que está elevado a ese exponente es la base, ¿sí? El exponente nos va a indicar cuántas veces vamos a escribir la base. En este caso la escribimos 3 veces y después multiplicamos. En general dicen multiplicamos 3 veces y bueno, eso en realidad no es correcto, porque fíjense que hay dos multiplicaciones, ¿sí? Acá tenemos una y acá tenemos otra, ¿sí? Son dos multiplicaciones. 3 veces es el número de veces que hay que escribir la base, porque el exponente es 3. Cuando el exponente es 2, escribimos 2 veces la base y hay una multiplicación sola. Siempre hay una multiplicación menos que el número que indica el exponente. Después multiplicamos. Recordemos que la multiplicación de fracciones se hace los eh, numeradores con numeradores, ¿sí? Entonces en este caso sería 1 por 1 por 1 me da 1. Los denominadores con los denominadores, 2 por 2 por 2 da 8. O sea que un medio elevado al cubo nos da como resultado un octavo. Si nosotros hacemos esto con la calculadora, es muy probable que la calculadora no nos dé un octavo, sino nos dé el resultado en número decimal, que en este caso sería 0,125. Otra forma de resolverlo es aplicando una propiedad de las potencias, que es la propiedad distributiva respecto de la división en este caso, ¿sí? Recuerden que una fracción es una división. La rayita de fracción indica fraccionar, dividir. Entonces en ese caso el exponente se distribuye tanto al numerador como al denominador de esta manera. Nos va a quedar 1 elevado al cubo dividido 2 elevado al cubo. Entonces 1 al cubo es esto que está escrito acá, 2 al cubo es esto que está escrito acá, ¿no? 2 por 2 por 2, 1 por 1 por 1 y nos da el mismo resultado, un octavo. Bien, vamos a ver otros ejemplos. En este caso tengo 3 séptimos elevado al cuadrado. El exponente es 2, eso que me indica que la base hay que escribirla 2 veces y multiplicar. 3 por 3 es 9, 7 por 7 49. O sea que 3 séptimos elevado al cuadrado nos da 9 dividido 49 o 9 49avos. La otra forma de resolverlo es distribuyendo el exponente. Entonces me queda 3 al cuadrado sobre 7 al cuadrado. De vuelta, 9 49avos. En este caso tenemos 0,1 periódico al cuadrado. Cuando tenemos un decimal periódico puro, como es este caso, anotamos, digamos, todo el número sin el arquito y sin la coma. El 0 queda a la izquierda, me queda a dar 1. Y debajo vamos a anotar tantos 9 como decimales tenga el periodo. Entonces, como el periodo tiene un decimal, anotamos un solo 9. O sea que 0,1 periódico es la fracción 1 noveno. La elevamos al cuadrado, podemos escribir 2 veces un noveno y multiplicar, o distribuir el exponente y vamos a obtener 1 sobre 81. Exponente negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos exponente negativo? Bueno, vamos a ver. En principio, fíjense, yo acá tengo menos 4, que es un número entero. Y todo número entero lo expresamos como fracción poniendo un 1 abajo. Fíjense, acá me queda menos 4 dividido 1 me da menos 4. Cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, lo primero que hacemos es invertir la fracción.
Fíjense que acá tenemos 4 sobre 1, el número negativo, y acá tenemos 1 sobre 4, el número negativo. Pero el exponente lo cambiamos por el opuesto. Entonces, invertimos la fracción y cambiamos el exponente por su opuesto. Y después elevamos al cuadrado en este caso, ¿no? Tenía exponente menos 2, paso a tener exponente 2, así que elevamos al cuadrado. Escribimos dos veces la base y multiplicamos. Acá tengo menos 1, ¿sí? O sea que al invertir la fracción, 2 tercios me queda 3 medios. ¿Y esto qué sería? 3 medios solo 1, que es 3 medios. Así que no hace falta hacer más nada, no hace falta que ponga el 1, lo puedo escribir directamente 3 medios. Bien, en este caso invertimos la fracción, elevamos al cubo, pero acá hay una particularidad. Fíjense que es 4 sobre 1, es 4, es un entero ahora. Así que podemos transformar esto en la potencia de un entero, que es mucho más sencillo. Observen que en el caso de menos 4 a la menos 2, el signo del número no cambia, ¿sí? El número menos 4 se transforma en menos un cuarto, sigue siendo negativo el número. Solamente cambia el signo del exponente, por decirlo de alguna manera. Es decir, no cambio la base por su opuesta, sino que sigue, si la base era negativa, sigue siendo negativa. Lo único que vamos a cambiar es que la fracción la escribimos invertida, pero el exponente sí cambia por su opuesto. Eso no hay que confundirse. Fíjense que acá el número era positivo, invertimos la fracción, ¿sí? O sea, cambiamos la fracción por su inversa multiplicativa, pero no cambiamos de signo, ¿sí? En cambio, el exponente sí lo cambiamos de signo, escribimos el opuesto. Bien, menos 2 tercios, la inversa multiplicativa es menos 3 medios, porque es negativo, y el exponente lo cambiamos por su opuesto. El exponente es 3, escribimos 3 veces la base, multiplicamos, y ahí obtenemos el resultado. 2 tercios a la menos 3. Lo mismo, invertimos la fracción, pues escribimos 3 veces la base y multiplicamos. En estos 4 casos que están acá, fíjense que estamos variando. Escribimos menos 2 tercios, después 2 tercios con el mismo exponente, ¿sí? Y después menos 2 tercios y 2 tercios con un exponente positivo, como para que comparen un poquito, pero siempre se cumple lo mismo. O sea, lo que se mantiene, que es que si bien invierto la fracción cuando el exponente es negativo, mantengo el signo de la fracción base, de la base. En cambio, el exponente lo cambio por el opuesto. Después, bueno, elevo al cubo, al cuadrado, dependiendo del exponente que tengamos. En este caso, cuando aplicamos la propiedad distributiva de la potencia respecto de la división, siempre es conveniente, cuando la base es negativa, asignarle el signo negativo al numerador. ¿Por qué? Porque de esa manera somos coherentes con los significados del numerador y denominador. Recuerden que el numerador es un número cuantitativo, o digamos, me indica número de partes. En cambio, el denominador es un número cualitativo, lo que me indica es el tipo de partes con el que estoy trabajando. O sea, no hay un tipo de partes negativo, sino hay un número de partes negativos o positivos. Entonces, conveniente siempre asignarle el signo negativo del número racional a el numerador cuando aplicamos la propiedad distributiva de la potencia respecto de la división para calcular una potencia de un número racional, de una fracción. Vamos a ver algunas propiedades de las potencias. Bien, potencia de un producto, o sea, tengo una multiplicación de dos números elevado a una potencia, se distribuye, ¿sí? Fíjense.
El primer número lo elevamos a esa potencia y lo multiplicamos por el segundo número elevado a esa potencia. En este caso, fíjense, 1/2 por 2/3 elevado al cubo, se distribuye el exponente, me queda 1/2 al cubo por 2/3 al cubo, y después hacemos lo que hicimos antes. Podemos calcular la potencia como antes, escribir 3 veces 1/2, escribir 3 veces 2/3, hacer toda la multiplicación, o distribuir, como hicimos en este caso, el exponente en el numerador y en el denominador. O podemos distribuir el exponente en el numerador y el denominador de cada fracción y después calcular. Acá hicimos eso, ¿no? Además, como es una multiplicación de fracciones, podemos simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. En este caso tenemos un numerador 2 al cubo y un denominador 2 al cubo, o sea, me va a dar el mismo número, 8 en los dos casos, así que podemos simplificar. ¿Qué nos queda? 1 al cubo es 1, acá me quedó 1 de simplificar, acá me quedó 1 de simplificar, 3 al cubo 27, multiplicamos y llegamos al resultado. Pero lo importante acá, digamos, es que tiene que ver con la propiedad que estamos viendo, es que el exponente se va a distribuir a cada una de las fracciones. Ahí estamos aplicando la potencia. Después, bueno, elegimos cómo resolver el cálculo, si escribir 3 veces cada fracción y multiplicar, o aplicar esta propiedad. Esta es similar, nada más que en vez de tener una multiplicación, lo que tenemos es una división, ¿sí? Entonces, exactamente igual, arrancamos distribuyendo el exponente. Acá, en este caso, lo conveniente es calcular cada potencia por separado y después hacer la división. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dividen las fracciones? Cambiando la división por el producto del inverso multiplicativo del divisor. O sea, si tengo la división 1 dividido 36 dividido 1/9, lo voy a transformar en 1 dividido 36 por 9. 9 es el inverso multiplicativo de 1/9. O sea, es la fracción invertida. Puedo simplificar, fíjense acá, 36 con 9 por 9, entonces acá me queda 1. 9 dividido 9 es 1, 36 dividido 9 me da 4. Acá no salió el resultado, que sería 1 por 1, 1, dividido 4. ¿No? 4 por 1, 4, este sería el resultado, ¿no? Un cuarto. Después tenemos otra propiedad que se llama potencia de una potencia, es decir, cuando tengo un número elevado a un exponente que a su vez está elevado a otro exponente. ¿Qué hacemos? Simplemente multiplicamos los exponentes y nos queda una sola potencia. Entonces fíjense acá, un cuarto elevado al cuadrado, todo elevado a la menos 1. ¿Qué hacemos? Multiplicamos los exponentes. Ahí estamos aplicando la propiedad. Nos va a quedar menos 2, o sea, un cuarto elevado a la menos 2. Invertimos la fracción y le cambiamos el signo a la potencia y calculamos. 4 al cuadrado igual 4 por 4, acá tampoco salió en el escaneo, pero bueno, da 16 esto, ¿no? Bien. Otra vez, potencia otra potencia, en este caso 2/3 al cuadrado, todo eso elevado al cubo. Multiplicamos los exponentes, nos queda 2/3 elevado a la sexta, distribuimos. 2 a la sexta dividido 3 a la sexta nos da 64 sobre 729. Productos de potencia de igual base. Acá nos salió. Esto es igual a... Es decir, fíjense, tengo dos potencias que tienen la misma base, pero distinto exponente, o puede ser el mismo. Pero siempre se escribe el caso más general, que sería que fueran diferentes. ¿Qué hacemos? Podemos escribir una sola potencia donde el exponente va a ser la suma de los exponentes de esta multiplicación. Entonces, por ejemplo, fíjense, si la base es menos 1/2,
Dice menos un medio al cuadrado por menos un medio al cubo por menos un medio a la menos 1. Es decir, siempre tengo la misma base y bueno, puedo tener distintos exponentes. Como todo se está multiplicando, ¿sí? Sumamos esos exponentes. 2 más 3 más menos 1, eso nos da 4. Y después, bueno, simplemente elevamos a la cuarta. Después tenemos una similar, pero en vez de ser con multiplicación es con división. En este caso los exponentes se van a restar. Tengan en cuenta y fíjense que siempre la división viene asociada con la resta y la multiplicación viene asociada con la suma. Entonces acá se restan los exponentes. Acá, como es una resta que no está definida en los naturales, vamos a sumar el opuesto. Nos queda un tercio de la menos 1, que es la fracción invertida, 3 sobre 1, que es 3, que ahí también sale cortado. O sea, esto da 3. Si tuviéramos, digamos, por ejemplo, en este caso, si acá en vez de haber una multiplicación hubiera una división, entonces, ¿qué escribiríamos acá? 2 más 3 más... No, escribiríamos menos porque aquí hay una división. Si tuviéramos 2 tercios al cuadrado dividido 2 tercios a la menos 3 por 2 tercios a la quinta, ¿cómo aplicamos estas dos propiedades combinadas? Serían, ¿no? Y bueno, sería 2 tercios elevado a la 2, el primero va como está escrito. Como tengo división, seguida división, vamos a restar el exponente de lo que sigue, en este caso es menos 3, y después tengo multiplicación, así que voy a sumar el exponente de lo que sigue. Bueno, después hacemos la cuenta de los exponentes y por último calculamos la potencia.